Hola, soy la doctora Evelyn Veras, doctor G Spot. Somos la integración del yin y el yang, la ciencia y conciencia detrás del orgasmo. Hoy quiero compartir contigo un caso que llegó con nosotros de Luisa. Luisa llegó con una catarsis sumamente importante al borde del suicidio. Y al hacer el análisis observamos que este punto donde ella quería morir se debía a traumas y heridas de infancia que se habían repetido una y otra vez durante 50 años de su vida, ya que ella había sido violada y estuvo buscando sanar el violador en una y otra relación. No solamente no tenía orgasmos, sino que se dio cuenta que había muerto en vida. Hola Eve, buen día. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, nosotras hemos tenido el privilegio de poder estar juntas, de poder ver este proceso de cambio. Así es. Y profundamente agradecida. Hay un cambio notorio. O sea, yo lo veo. La gente, más mi hermana principalmente. Sí. ¿Qué te dice tu hermana? Pues después de que tuvimos esa sesión tan fuerte, sí. Me vio como muy segura porque estaba yo muy chillona, muy insegura. Y ella siempre me preguntaba, y entonces si tú dejas de hacer eso que estás haciendo, ¿cuál es tu temor? Y yo, pues es que no sé a dónde voy a ir, no sé qué va a seguir. Era el temor del cambio. Pero pues bueno, tenía que hacerlo. Se hizo de una manera muy natural porque no lo teníamos contemplado. Sí. Y sucedió. Sí, fue algo que fue algo mágico, resultó, ¿no? Sí. De repente, no, Luisa, tú me llamas. Sí. Y de repente. Una noche de locura porque yo estaba muy mal. Sí. Y Eve, como mi amiga que es, era la única que me podía ayudar en ese momento. Yo sí. No soy muy amiguera, entonces yo le decía, eres la única que me puede orientar porque estaba en un momento de crisis. Y yo lo primero que se me ocurrió es hablarle a ella. Así empezó todo este camino. Así comenzó todo el proceso, ¿no? De transición. Sí, así es. Y es que sí, Luisa, lo que nosotros hemos platicado, es muy difícil soltar las amarras, es muy difícil soltar las maletas. Pero sobre todo llegar al punto, ¿no? Del punto cero que nosotras hemos platicado, porque llegar a ese punto cero es el punto que prácticamente entras al vacío. Sí. Mueres por completo, te sueltas, te liberas. Pues esa noche que yo te llamé, o sea, literal, yo me iba a morir. Yo quería morirme, o sea, esa era la intención. Entonces, en mi momento de desesperación, lo primero que se me ocurrió fue llamarte. Cuando nosotras comenzamos a platicar, justamente... Tú no sabías todo el rollo que yo traía. Ajá. Claro, por supuesto. Yo no sabía toda la historia, no sabía cuánto había sufrido, no sabía los traumas, no sabía tus secuelas, no sabía las heridas. Porque habíamos quedado de platicar, pero jamás, nunca pensé que realmente estabas al borde de... Sí, y tenemos una plática pendiente y siempre era, bueno, Dios acomoda los tiempos, porque era, nos vamos a ver y por algo no se daba, pero ese día sin planearlo, pues simplemente se dio. Así es. Pero era en el momento de mayor crisis, yo creo que ese día era morir o renovarme, o no sé qué pasó, pero yo ese día me quería morir. Justamente en ese lugar de que tú te querías morir, tú recuerdas que era, qué emoción era lo que me la llevó. Que te llevó, exacto, porque tú venías sufriendo, ¿no? Tú venías llorando, tú venías ya queriendo abandonarlo todo, tirando la toalla y diciendo, ya yo no hago nada aquí, ¿qué hago yo aquí? Sí, porque yo de pronto me ponía a mirar atrás y yo decía, ¿por qué me ha tocado desde niña pasar por todas estas cosas? Y siempre como por el lado del hombre que me ha lastimado desde niña. Sí, entonces yo decía, ¿por qué a estas alturas de mi vida todavía sigo cargando ese? Yo sentía que era como un karma, una maldición, o no sé cómo llamarlo, porque yo decía, ¿por qué ahorita que tengo esta edad sigo todavía viviendo cosas
que no lo vive comúnmente una mujer. O sea, yo fui casada. Sí. Y ahí yo creo que fue aparentemente, en esos años de matrimonio, yo creo que fue mi tranquilidad, pero también algo que no me hacía feliz. Porque en ese matrimonio yo recordaba lo que yo viví de niña. Sí, fue como lo platicamos, regresar ajá, nuevamente una sí, y otra vez, sí, una y otra vez, así es, hasta encontrar cómo sanar el trauma. sí. Era el mismo hombre, era para mí era el mismo, para mí ti era la misma persona que sí, por la que yo fui abusada. Exacto. Entonces, todo comenzó mediante el trauma, Sí. principalmente el trauma de violación, el trauma de abuso, de acoso sexual, Así que muchas de nosotras vive y que en México en estos momentos, aunque nadie habla de ello, es una verdad. Es una verdad a voces donde el 86-67% está viviendo exactamente abuso sexual de algún tipo, pero las autoridades, ¿no? La familia, sobre todo mamá o papá, prefiere ocultar el hecho. Sí, para ellos es una negación que alguien de tu familia se atreva a hacer eso. O sea, para ellos, yo en el caso, pues decía, yo me ponía en el lugar de mi mamá y decía, ¿cómo mi hijo va a tocar a mi hija? Pero ella sabía que sí existía ese problema. Sin embargo, como que lo evadía y no quería tocar. Porque cuando yo lo comenté con ella, a mí jamás me creyó. Okay. A mí me decía que no me creía, pero obviamente ella sí sabía lo que estaba pasando, porque desde antes había un antecedente que yo desconocía. Me acuerdo de la violencia, porque mis violaciones fueron con violencia. Sí, porque pues él forzaba y te golpeaba. Así ¿correcto? Es, así es. ¿Desde qué edad tú recuerdas que él comenzó a abusar de ti? ¿Comenzó a tocarte? A tocarme, yo recuerdo más bien de cuando la violación, que no hubo una penetración. Ok. Y en ese momento, ¿qué hubo? Yo me acuerdo mucho de ciertos días que comenzaron como a los 6 años, que él provocaba que estuviéramos solos él y yo, no sé cómo hacía. De ese día no me acuerdo exactamente si hubo penetración o no. Es que tu cerebro lo bloqueó. Sí, pero yo me acuerdo que me jaló del pelo porque yo me decía, no, o sea, yo sabía que a donde él me llevaba era algo malo, porque yo me acuerdo que me agarraba del pelo y decía, no quiero ir, no quiero ir. Y él me llevaba jalones del pelo, me golpeó en la espalda, o sea, puños. Una niña de 6 años con un hombre de 16, porque él me ganaba con 10 años. Sí, fuerza y todo. Entonces yo me acuerdo que me metió a la habitación, o sea, si yo te describo lo que yo veía en ese cuarto era un panorama oscuro, o no sé si yo lo veía oscuro, me empezó a jalonear, me quería acostar, lo que medio me acuerdo es que mientras él estaba desvistiéndome, pero no sé si era para penetrarme o solo masturbarse. Solo masturbarse. Sí. Pero tú no recuerdas no si recuerdo se estaba exactamente tocando en esa primera vez. No, pero sí ese día hubo muchos golpes. Pero sí te comenzó a golpear. Desde ahí comenzó la violencia psicoemocional. Sí, así es. Y es que muchas veces el violador lo que hace es que encierra a la víctima, el trauma, y muchas veces también sufre de amenaza, por lo cual la víctima no va... No. Yo me sentía con mucho miedo. A partir de esa golpiza que me dio, yo tenía mucho, o sea, yo temía de verdad. Yo sabe que no miento, que yo dije, me voy a morir, me va a matar. Sí. Eso yo pensaba que me iba a matar, pero me iba a matar a golpes. Y esto comenzó a pasar. Ya después de esa que yo me acuerdo, creo que ya se hizo como más recurrente. Posteriormente, sí. Cada vez que estaban solos, él comenzaba a buscar el espacio para tocarte. Sí. Golpizas eran cuando él quería abusar, pero muy seguido sí yo me despertaba y yo ya tenía las manos de él encima de mi vagina. Ok. Va. Y es esta vibración la que tu subconsciente siempre estaba recordando, ¿no? Sí. La vibración para ti respecto a la sexualidad era violencia, abuso,
Sí, para ti eso es lo que estaba guardando el subconsciente. Así es. Para ti el sexo no era placer. No, Para jamás. nada. No, ¿Ok? no. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tal vez si yo hubiera... Sí, ¿de qué tú te culpas? Pero eras una niña, es decir, no podías defenderte ante el hecho, ¿estás de acuerdo? Pero sé que estuviste muchísimo tiempo aceptando, ¿estás de acuerdo? Él daba golpes y todo. Sí, intentaste y luego, defenderte ¿sabes con qué? tu Recuerdo mamá. mucho que cuando me despertaba yo, ya nos habíamos cambiado de casa y pues yo no sé a dónde iba mi mamá muy temprano porque yo despertaba y ya tenía a mi hermano ahí. O sea, yo me despertaba porque yo sentía movimiento. Okay. Pero ahí no me violaba, o sea, no había una... Ahí solamente tocaba, en pero ese él se momento, estaba... pero se estaba masturbando, Así es. claro. Sí. Y entonces terminaba y ¿sabes qué hacía? ¿Qué? Me dejaba un dulce. No. Sí. Es decir, la recompensa. Y yo lloraba, o sea, yo del lloraba, o sea, mi vida era un llorar. Sí, tú no sabías. No, y cada vez que iba a salir mi mamá, yo le decía, mamá, no me dejes sola. Y me decía, ¿por qué? Y yo no me atrevía a decirle las primeras veces, pero ya cuando yo sentía como ya mucho dolor en todos los sentidos, sí. Yo le dije un día, mamá, es que Raúl, y yo dije, se lo digo, no se lo digo, se lo digo, ni modo. Mamá, es que Raúl me toca. Y me dijo, no puede ser eso. Y ni se te ocurra decirle a tu papá. Ni se te ocurra porque me metes en un lío y eso no es cierto. Sí. Así quedó, yo me sentí lastimada o desprotegida. Dije, si la persona con la que tú puedes contar no te cree, entonces, ¿a quién le vas a decir esta historia? No. Si tu mamá no te está creyendo. Y ahí fue donde fuimos creando, ya ves, en la parte de lo que era la emoción de abandono y el tener que buscar en la pareja protección. Sí, lo cual nos va creando también la codependencia, que luego nosotros decimos de dónde viene. Sí. Pero porque tú no tuviste el soporte materno. Así es. Sí, yo realmente... Ni paterno tampoco, no, porque tampoco. Tu papá no estaba. No, porque cuando pasa todo esto, mi papá a los días se va, o sea, se separa de mi madre. A los 8 años justamente, cuando yo le dije a mi mamá, mi hermano me toca. Pero todavía estaba mi papá. Y a los días yo me acuerdo que se divorciaron, ni siquiera se divorciaron, no se separaron. Esa es mi pregunta, porque pasa en todas las familias, muchísimas familias, y no toman acción por miedo, ¿qué? Miedo social, ¿estás de acuerdo? Y obviamente ellos esconden el trauma, y como esconden el trauma, ¿qué es lo que nos pasa? Llegamos a edades adultas sin el trauma resuelto, con los complejos y el trauma, y por ende no podemos disfrutar a plenitud nuestra sexualidad, pero va más allá. Sin duda, no. Es como una flor que está marchita, es como si estuviéramos muertas. Estaba muerta. Estamos muertas, ¿estás de acuerdo? Es como si estuviéramos muertas, porque cuando ocurre un acto de trauma y de violación, lo que hemos platicado, ocurre una desconexión entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Y esta desconexión hace que prácticamente tus emociones estén anuladas por completo, es decir, como tú no recibías el apoyo de mamá, prácticamente tú comenzaste desde ahí a anular todo lo que tú eras, a no merecer. Sí, porque te sientes, bueno, yo me senté la peor niña, la peor, ¿Te sentías sucia? Sí, y yo sabía que algo no era limpio porque era una cosa oculta. Pero yo no me atreví a hablarlo, porque la golpiza que yo recibía eran muy fuertes, y otra, porque yo le dije a mi mamá a los 8, la primera vez que yo le dije yo tenía 8 años, y mi mamá no me creyó. O sea, tú dices, ¿a quién le digo si mi mamá, que es la persona que puede defenderme, no me defiende? ¿A quién voy, no? ¿Tú te recuerdas ahorita, si hacemos el cálculo, como hemos hablado, cuántos años duró este proceso donde tu mamá no aceptó? Tú no tenías defensa, pues eras una niña. No, yo creo que tu hermano siguió tocándote y siguió. ¿A cuánto? Ella, yo creo que, no sé si desde siempre me creyó, pero me decía que no me creía, porque cuando
ya a los 15 años, Sí. que pues es que es todo Y una porque todo siguió desde historia, los 6 sí. hasta los 15. Pero, Sí, siguió, de los 6 que yo me acuerdo, tal vez desde antes ya me tocaba, pero Sí. desde esa golpiza que, la primera que me dio, sí. de ahí para adelante fueron 6 años, porque a los 12 años yo ya le puse un alto. Yo dije, o muero o sigo permitiendo. O sigo permitiendo que me siga Ajá. tocando. Pero ese día yo no sé de dónde me salió tanta fuerza, o algo pasó ese momento, porque me acuerdo que me tiró a la cama y yo, como siempre, o sea, me resistía obviamente, y él golpeándome. Okay. Entonces yo no sé de dónde salió esa fuerza, que lo aviento y le dije, esta es la última vez que permito que me toques. Mátame en este momento, pero yo ya no voy a dejar. Prefiero que me mates. Le hablé tan fuerte, o no sé qué pasó, que él Sí. como que se quedó asustado, me miraba y le dije, y mátame en este momento, ve por un cuchillo o lo que quieras, pero ya no me vuelves a tocar. Prefiero que me mates, a que me vuelvas a tocar. Y a partir de ahí no volvió a tocar. No jamás. volvió a tocarme. Jamás, jamás, jamás. Me tuvo miedo. Te tuvo miedo. O no sé qué pasó, pero eso me dio mucha seguridad. Dije, ya vi que ya ajá, puedo. sí, Ok, que ya. sí me puedo defender. Y cuando te veía frente a tu mamá, como No, emocionada. tierno, como un hermano cariñoso. O sea, por eso la negación de mi mamá. Sí, porque decía, como si él es tan dulce Ajá, y tierno, sí. no es cierto. Y está no, y mintiendo. luego la protección que supuestamente nos tenía. Y yo te puedo Pero- asegurar, yo esto lo hago Sí. para que la demás gente se dé cuenta que el violador jamás va a aceptar. Jamás, aunque lo veas comiéndose al ratón y tenga la cola de fuera y tú le digas, ¿estás comiendo el ratón? Sí. Ellos te van a decir, no, el ratón está adentro. No, todo Y no, nadie, completamente. ellos siempre van a decir que no, jamás. Sí. Y al contrario, muestran una actitud dulce, comprensiva, Sí. cariñosa, protectora, pero esos son los verdaderos demonios. Claro, pero es que te das cuenta. Justamente en esos momentos, ¿no? Cuando se ven descubiertos, Así es. ¿sí? Y que están No sabe ni hablar, yo No, creo. Ese no, día no, se no, quedó no. mudo mi hermano. Claro, no, todo completamente porque él no se esperaba que tú No, reaccionaras y no. que te defendieras así. Ujú. Él pensaba Sí. que ya era el momento donde posiblemente te ibas a tomar otras medidas, quizás denunciarlo. Sí, a la- sí, fuera porque de tu mamá, dije, a lo la mejor no se policía va, o él algo no se iba a más. atrever a matarme, que era lo que yo le pedía. No, claro, por Mátame, eso mátame, ya. ve por el cuchillo y mátame. Yo me pongo que me mates, pero prefiero que me mates. Ya no voy a permitir a que me vuelvas a tocar. Sí. El violador se niega a aceptar, ¿sí? Sí. En ese momento también, pero llega a un punto donde él es víctima de su propio maltrato. Él no sabe Sí. qué hacer. 7 de cada 10 mujeres no están teniendo orgasmos, ¿sí? A nivel vaginal, a nivel mundial. Hay muchas causas físicas, emocionales, energéticas, hormonales, pero definitivamente esto que es una violación, que es el trauma de violación, es un trauma que se queda a nivel del subconsciente. Y que muchas veces, aunque es tratado por psicólogos, terapeutas, lo que hemos platicado, Luisa, Sí. es que aunque pareciera que lo hemos sanado, aquí sigue la herida. Aquí sigue el imán magnético, Sí. ¿estás de acuerdo? Sí. Por el cual nosotras seguimos atrayendo el mismo tipo de personas, el Sí. mismo tipo de hombres, Sí, buscas un la patrón. misma Ujú. experiencia que nos lleva a conectar con el trauma en sí, porque de todos modos la mente quiere sanar, ¿te acuerdas? La mente Sí. quiere sanar y quiere encontrar la puerta de salida Ujú. y cree que buscando el conectar con esas heridas, el recordar esas heridas emocionales, Sí, es la forma en que nosotros podemos autosanar. así es. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos, ¿sí? Y conectamos con la emoción, deberíamos autosanar en ese preciso instante. Pero como nos quedamos solamente en la superficie y no nos vamos a la regresas. raíz del Ujú. problema, Sí. podemos durar, ¿qué dijimos? Pues, ¿Cuántos años? no, pues toda la vida, o sea. Toda una vida. Fui- Tú cuéntame ahí, ¿qué pasó Mira. después de eso con las primeras relaciones? Mira, cuando estabas casada. Te cuento, yo Sí, de después. los 12 a los 15 años, Ajá. ya empecé Sí. como, pues era mi despertar sexual, porque ya empezaba a saber a los niños a lo mejor, ay, sí me gusta, pero también me daba miedo como la otra parte.
Yo no fui noviera, era muy tímida. Sí. Porque yo tengo una hermana más chica que yo. Mientras yo tenía nada más ese novio que fue mi marido, mi hermana tenía 10. Y me decía, estás tonta. Pero ella no sabía todo el antecedente. Todo lo que yo traía. Pero yo a lo mejor tenía miedo. Aunque sí me gustaban físicamente, pero me daba miedo tal vez como aceptar, como un romance. Además estaba muy chiquita, tenía 15 años, pero yo me casé a los 17. O sea, muy chiquita. Pero yo me quería ir ya también, yo decía, es que... Fue como la puerta de salida, me caso y me voy de esta casa y me libero del trauma, ¿no? Es como corriste del trauma, pero tú no sabías que el trauma te iba a perseguir toda una vida. Sí, porque ya cuando yo tengo mis primeras relaciones, yo sentía que estaba ahí el fantasma de mi hermano. O sea, sentía a mi marido como si fuera... Que decíamos, cuando a tu marido te tocaba. Me tocaba él. Zona... No, yo decía, no, no. Llegó el momento que yo lo llegué a patear, ¿eh? Sí. Te lo juro. O sea, yo lo pateaba y él decía, ¿qué te pasa? Y él nunca supo. ¿Y por qué tú crees, ya ves que hemos platicado, qué vibración conectaba a tu marido, estás de acuerdo, con tu hermano? Porque al final nos dimos cuenta que estábamos buscando al hermano, ¿no? Sanar al hermano. Los hombres que traíamos a nuestra vida eran del tipo de tu hermano. Cariñoso, dulce, pero de algún modo había un tipo de maltrato, de maltrato psicoemocional. Sí, porque yo, Sí, porque ¿cuántos años duraste casada y sin tener...? No, 20 años. 20 años. 20 años de casada. ¿Y cuántos orgasmos tuviste? No, o sea, durante yo creo 20 años. Sí, tuve muy escasos, pero no fue a nivel, ¿cómo se le llama? De punto G. Sí, decíamos que eran clitorianos. Eran orgasmos clitorianos. Sí, yo desconocía totalmente esa parte. No, claro, pero no sentíamos dentro del punto G, dentro del canal vaginal al momento de la penetración, ¿sí? Entonces, los clitorianos, pues es muy frecuente, ¿sí? Que disfruten. Pero no es igual. No es igual. Ya hemos platicado que el orgasmo clitoriano, la energía se queda aquí, solamente una energía localizada. Sí. Y aunque el clítoris es un área fabulosa de la mujer que tenemos que disfrutar y también aprovechar al éxtasis al máximo, nada se compara cuando una mujer tiene un orgasmo de punto G vaginal, ¿sí o no? No, yo creo que yo ahorita te puedo decir a esta edad, el orgasmo de punto G. Y que yo lo descubrí ya hace poco, o sea. ¿Hace cuánto? Pues un año, o sea, 2 años, no sé. Toda una vida sin tener un orgasmo de punto G vaginal al momento de la penetración. ¿Y qué tú sentiste cuando sentiste esa penetración y que tú dijiste, bueno, ok, wow, esto es un orgasmo? Sí, yo decía, esto es lo que yo quería vivir en mi matrimonio, porque yo ahora me pongo en el lado de mi ex esposo y yo digo, pobrecito, o sea, él nunca me disfrutó de una manera plena. Era muy como clásico, tradicional. Muy tradicionalista. Me decías, ¿te acuerdas? Me decías, pues es que él solamente quiere a la cama. Yo quiero en la cocina, en la cochera, en el carro, en el patio, en los hoteles, en el avión. Y él decía, no, es que eso es como cosa del diablo. Y yo decía, pues es que eso no dicen mis amigas, ellas dicen que es otra cosa. Entonces, yo quería como descubrir esa parte para ver si yo así realmente me excitaba y tenía como un orgasmo de ese tipo, porque yo las escuchaba platicar y la forma de platicar su orgasmo, yo decía, ¿de verdad existe eso? ¿Eso será cierto? Sí, no, como yo no lo había vivido, a pesar de haber estado 20 años casada, teniendo 2 hijos. Sí, nunca habías tenido un orgasmo vaginal de punto G. Cuando él te tocaba, ¿te acuerdas? Aquí, volvías nuevamente a conectar con tu hermano, porque él te tocaba como te tocaba tu hermano. Exactamente igual. Su mano, o sea, él iniciaba, su preámbulo era tocarme la vagina. Y para mí era, en lugar de, me daba coraje, en lugar de sentir una excitación o prenderme con eso, no, para mí era agresivo. Entonces llegaba el momento que yo le aventaba la mano. Yo decía, pero decía también, pobrecito, o sea, él me decía, siempre, ya los últimos años me decía, témpano. Me decía, oye, témpano, porque porque era... Tú te quedabas.
El efecto Morty, estoy muerto. No, ya te digo que ya después decía, yo no quiero tener relaciones, sírvete. Y te doy 5 minutos, casi. Imagínate la frustración para él. Claro. Pero imagina estar tantos años casada, pero por, digamos, algo social. Así es. Mantener una relación porque la sociedad dice que tienes que estar casada porque tienes hijos, pero también para ti era lo máximo, era todo lo que tú conocías. Y tú no, para mí fue mi primer novio. Sí, o sea, y tú decías, bueno, pero lo hiciste tan normal. Sí, que te adaptaste a esa situación aunque tu mente se resistía. Y fíjate, en el fondo yo aceptarlo. como a los 7, 8 años yo decía, me voy a divorciar porque esto no siento nada. Felicidad alguna en cuanto a lo sexual. Sí. Y para mí tenía como mucha expectativa, pero pues no, era muy traumante siempre en las relaciones. ¿Y qué te hizo permanecer en el matrimonio en ese momento? Porque sí lo amaba. Lo amabas, sí, pero no conectabas sexualmente. No, y ahora sí creo que es una parte importante. Sí, es una parte muy importante. Sí, ahorita te puedo decir que sí. No te puedo decir que sea el 80-20, pero sí es una parte muy, muy importante. Sí, no, la sexualidad, eminentemente, debe ocupar, en una relación de pareja que puedan conectar corazón a corazón, alma con alma, prácticamente la compatibilidad y la química sexual debe ser al 100%. Sí, Luisa, aunque se fragmenten los porcentajes en cuanto a comunicación, compatibilidad. Porque nos llevábamos bien en una vida cotidiana. Pero imagínate, eran 2 hermanos. Eran 2 hermanos y así está. Así lo vi, se lo dije, ¿sí o no? Pero él nunca supo por qué. Él nunca supo por qué. ¿Dónde te llevó la mente? De hecho, cuando yo me divorcié, fue su mamá, fue su hermana y me decía, por favor, eres el amor de la vida de mi hijo. Y yo le digo, es que yo lo siento como un hermano. Ahorita estoy recordando que yo le dije eso a mi cuñada, porque ella después fue sola y me dijo, es que no se divorcien, mira, son crisis matrimoniales. Y yo le digo, ¿sabes qué? Es que yo sí quiero a tu hermano. Sí, pero lo quiero como un hermano. Fíjate dónde vibración sexual llevaba a la violación. Pero también emocionalmente, cuando dos parejas lo dije, pero que se ama, claro, tienes textual, hijos. Lo dije, sí. Fue tu primera, ¿estás de acuerdo? Tu primera pareja, claro que lo vas a amar, pero una cosa es amar. De una manera pasional, no. Y la otra cosa es sentir pasión, placer, conexión real. Yo creo romántica, que, imagínate, erótica. Yo no sé cómo me vio en ese momento mi cuñada, porque cuando yo ha de haber dicho, pues, ¿qué esperas o qué buscas? No sé, o sea, yo ahí me pongo a pensar de cómo me vio ella, o sea, esta mujer está loca. Cuando tú estás ahí en ese proceso de crisis, nadie te va a entender, porque nadie puede entender el grado de herida emocional que tú tienes. Mira, la herida puede ser el tamaño de este lapicero, ¿va? La herida puede ser el tamaño de este vaso, pero la herida puede ser el tamaño de esta mesa, puede ser el tamaño de este edificio, pero puede ser tan grande como el tamaño de este planeta. Por eso es que no hay que estimar, ¿sí? Cuando una persona dice que está sufriendo, cuando una persona dice que está llorando, no puedes estimar el grado de dolor que tiene. Sí. Porque la herida solamente la conoces la tú. Persona que la tienes. En ese momento, Luisa, en ese momento en que tú estabas ahí, que tú decías, tú no eras feliz porque obviamente estabas en un lugar donde ya no querías estar. Es decir, tu alma quería irse, pero te aguantabas estar ahí por los hijos, por mis hijos, por la familia. No, aparte la dependencia económica, porque yo decía, yo no sé hacer nada, soy una nini, ¿qué voy a hacer yo aquí? O sea, siempre he dependido de mi esposo, todo me ha dado. O sea, yo decía, no voy a avanzar sola. Y él siempre me decía, si tú te separas de mí, no vas a hacer nada, porque eres lo que eres por mí. ¿Sabes qué? Cuando yo me meto al gimnasio, me enfoqué tantísimo, como que ahí sacaba mucho estrés, sacaba muchas frustraciones. Ahí sacaba la emoción. No, y luego cuando empiezas a sentirte súper bien, súper plena, lo que no encontraba a lo mejor en la cama me lo fui encontrando en el deporte. Sí, ahí te hiciste... No. Entonces, ahí estaban la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Entonces yo me iba viendo... Ahí me sentía yo segura. Así es correcto. Que cada vez yo me iba viendo mejor y me sentía más segura, pero yo me pongo a pensar qué sentía mi ex esposo, pobrecito, que de pronto me decía, es que estás
eres un forrazo, eres un esto. Pero luego no le funcionaba como mujer, imagínate la frustración. Sí. Y entonces yo me sentía como muy hermosa, sí, muy hermosa, pero ya al momento que yo quería sentirme hermosa, ahí ya le chafeaba porque ya me sentía, se destruía todo. Cuando iban a tener intimidad. Y fíjate que yo en mi habitación tenía un espejo grande y yo decía, sí, ay, qué bien se me ve qué chulo. No, sí, esta ropa interior, qué hermosa. Pero ¿de qué me servía si no iba a disfrutar? O sea, me disfrutaba nada más viéndome al espejo, porque ya el momento que yo quería tener intimidad, ¡fum!, se caía todo. El árbol de muchas mujeres, por eso 67% miente y finge tener el orgasmo. De que ya quiero terminar. Claro, ya quiero terminar. El hombre va a lo que va, sí, eyacula, sí, tiene el orgasmo, pero sin embargo la mujer se queda absolutamente sin nada. Y fíjate, la mujer es como una flor. Sí. Si la nutres, sí, si le das amor, se llena de vida. Pero cuando una mujer no está teniendo orgasmos, pero cuando una mujer no se siente amada, no se siente plena, definitivamente eso se nota. Se nota en su actitud, sí, se nota en el físico. Por eso es tan importante nosotros aprender a amarnos y ser independientes, sí, emocionalmente. Cuando nosotros estamos amándonos a nosotros mismos, una forma de hacerlo es poder experimentar a total plenitud quién eres, ¿sí? Quién yo soy, qué me gusta, qué no me gusta. Sí. Pero cuando traemos el concepto de no ser suficientes, nos damos a todos y pensamos que cualquier cosa mereces. Sí, que cualquier cosa puede ser para ti. Sí. Como que no te das el valor que tienes. Que tienes, exacto. Y como tu subconsciente, porque aunque tú digas que eres suficiente, tu subconsciente está recreando una y otra vez la misma historia. Sí. ¿No? Que decíamos que si nosotros liberamos la maleta, ¿no?, para poder llegar a este punto que nosotros llamamos punto cero, es que este punto de integración del yin y del yang, de nuestra luz y oscuridad, de nuestras luces y sombra, positivo o negativo, para llegar aquí, es un punto de transición que considero que es el más importante, porque es un punto de entendimiento donde nosotros, Luisa, elevamos nuestro nivel de conciencia a un nivel de conciencia superior, para después de crear una nueva autoimagen de nosotros mismos, poder cambiar la percepción, ¿sí? Sí. Entonces, si yo estoy repitiendo una y otra vez el trauma, si yo estoy repitiendo, va a seguir ahí, y me sigo conectando con la vibración. Y las mismas personas que conozca solamente tienen otro nombre, Pedro, Juan, Lucas. Sí, pero es lo mismo. Pero es lo mismo, ¿no? Porque el problema lo tengo yo. Exacto, porque llegar a este punto donde hemos llegado nosotras, Luisa, de que yo soy responsable de lo que viví, yo elegí mis traumas, yo elegí mis heridas, de algún modo, antes de... para poder trascender. Porque para mí esto es como una escuela de amor propio, primaria, secundaria, universidad. Entonces, la única forma de poder trascender estos niveles es atreviéndonos a cerrar puertas. Y que venga lo nuevo, ¿no? Dime una cosa, antes de tú venir conmigo, ¿no?, y tener la sesión, ¿alguna vez tú habías tenido la confianza de poder platicar y abrir el alma? No, jamás con nadie. Estuve en pareja, estuve en terapia de pareja, cuando ya se vino como todo abajo. Intentamos 2 veces como quererlo salvar. Fuimos a terapia, pero dentro de mi terapia yo jamás solté esto, jamás. O sea, para mí era muy vergonzoso. Y mucho más, sentía que si yo hablaba esto con mi ex esposo, él me iba como a tomarme resentimiento, o me iba a tomar como, por eso querías hacer otras cosas. O sea, te ibas a sentir me iba a juzgar. Juzgada, me iba a juzgar. Porque con él tú te sentías juzgada. Cada vez que le decía, vamos a experimentar algo nuevo. Eso es para gente de la calle, eso es para gente, para las amantes, las prostitutas. Fíjate qué concepto, ¿no? Cuando en una relación la mujer debe ser
Claro, debe ser la ama de casa, debe ser la mujer, debe ser la prostituta, debe ser la amante. Eso es lo todo que debe ser, todo en una. Así es. Ahora me doy cuenta de eso. Claro. Sí. Mira, una de las cosas de las que yo hablo, ya conoces, sí, es que cuando se hace un proceso de liberación consciente, realmente profundo, nosotros podemos liberar el trauma y podemos conectar, hacer un nuevo cambio de percepción sin necesidad de tantas sesiones. Así es. Hay pacientes que llegan, sí, conmigo aquí después de 50, 100 sesiones y haber visitado psicólogos, psiquiatras, sexólogos y otros especialistas, intentando llegar al orgasmo, sí, pero intentando sobre todo liberar depresión, ansiedad, esquizofrenia, ¿sí? Ahora, característica como ahorita de suicidio, ¿ves? Porque es que mueres en esencia. Morir en esencia, ¿sabes qué significa? Es estar en lugares donde no te sientes amado, donde no te sientes valorado, donde no te sientes respetado. Y hay muchas mujeres, sí, que hemos muerto en esencia completo y ha costado un esfuerzo enorme volver a reconectar contigo misma, con tu verdadera esencia y convertirte en lo que realmente mereces. Sí. Que es ser una mujer completa, una mujer multiorgásmica, una mujer que disfrute de plenitud y que pueda lograr esta armonía. Hoy se han perdido valores como el conectar más allá. Sí, conectar sexualmente es básico, pero conectar más profundo. Y los jóvenes de hoy en día también tienen que escuchar, porque están teniendo sexo por solamente tener sexo, sin ninguna conexión. Y lo que está pasando es que cada vez se están quedando cada vez más vacíos, más vacíos. ¿Por qué? Porque no ha habido una conexión real. Y sí, tener orgasmo, claro, todos queremos tener orgasmo, todos los merecemos, ¿sí? Pero sin embargo, hay que aprender a conectar de una manera profunda, ¿sí? Desde el amor, como digo, desde lo real, el romanticismo, desde el erotismo hasta... Desde el erotismo, Sí, pero que sea en total libertad. Sí. Si hay libertad, no hay juicio. Y si vas a un acto sexual de libertad, que estamos hablando que no es libertinaje, ¿estamos de acuerdo? No. Eso es con tu pareja exclusivamente, o sea. Y con la persona que decidas, exactamente, estés casado o no estés casado. Sí, pero que tú digas, pero este es exclusivo para mí, para yo poder quiero descubrirme. ¿Qué mejor punto que el acto sexual para descubrir quién eres, ¿no? ¿Qué mejor lugar? Sí. A ver, entonces, yendo ahí, como ibas autodescubriéndote, ¿cuáles momentos eran esos en los que tú estabas ahí como diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Cuando llegó después del matrimonio, que estabas ahí, cuando llegaron las próximas parejas, ¿qué tú pensaste que iba a pasar? A ver, háblame de ese punto, ahorita de esa transición. En que vas con otras expectativas, porque dices, a lo mejor voy a experimentar lo que no pude vivir en mi matrimonio. Pero yo nada más tuve 2 después de mi matrimonio. Con la segunda, yo me acuerdo que elegí a ese porque ese me gustaba físicamente. O sea, era mi prototipo, por así decirlo, hombre, físicamente. Y pensaste que ahí ibas a tener los orgasmos más intensos y duraderos de tu vida. Pero me llevé una sorpresa porque no sentí nada. Dije, estoy sintiendo lo mismo que sentí con mi ex esposo. No sentía nada. Y tenía un forrazo viejo porque yo me daba cuenta, o sea, toda la gente lo volteaba a ver porque llamaba mucho la atención, o sea, físicamente estaba muy bien el hombre, pero cuando penetraba, yo no sentías nada, absolutamente nada. ¿Y si te besaba? No, ella entraba como algo más dulce, tierno, apasionado. Sí, pero hasta ahí, de ahí no pasaba. Pero no llegaba a la furia, al fuego sexual. No. ¿Sí? Y ahí fue cuando tú dijiste, bueno, entonces ahora sí no hay algo en mí. No, todavía no me di cuenta. Todavía no te dabas cuenta. ¿Hasta cuándo te diste cuenta que había algo en ti que no te permitía conectar con los hombres? No, porque yo llegué a pensar, cuando ya cambié yo de pareja,
dije, yo creo que yo tengo algo físico, o sea, Ok. algo biológico que no me permite ser como las demás mujeres. Sí. Y yo no sabía qué, yo no lo podía descifrar y aparte no lo podía hablar. O sea, para mí era traumante porque era un tema, tú sabes que ese tema para mucha gente es como escandaloso y Sí. que está como fuera de lugar para las mujeres. Claro. Entonces yo quería como encontrarme una persona, bueno, llegué hasta el momento de decir, voy a buscar una psicóloga, no, perdón, una sexóloga, Sexóloga. para ver si mi fijación por querer tener un orgasmo es normal. Claro que era normal, pero ¿cómo podías tenerlo? ¿Estás de acuerdo? Por ti sola, porque aunque el hombre en ese momento estimulara, por ejemplo, no había una conexión real y el trauma que traíamos aquí, ¿sí? De lo que era la violación, estaba Sí. impidiendo que pudieras conectar el cuerpo físico con el cuerpo emocional y que pudieras Sí. gestar dentro de ti esto que se libera, ¿no? Endorfinas, Sí, dopamina, sí, serotonina sí. cuando tenemos un orgasmo y poder vibrar al máximo, ¿no? Que es la manifestación, ya sea del orgasmo, Sí. ya sea de la eyaculación, que es cuando estamos súper extasiadas. Sí, sí. Pero ¿cómo podías, estás de acuerdo en ese momento, si no habíamos sanado? Sí, y no te das cuenta. No. Piensas que es algo físico, o sea... Sí, piensa que no, es físico ajá. y sí, a veces hay problemas físicos que nos impiden llegar al orgasmo. Ya por envejecimiento, por pérdida de agua, por pérdida de proteína, pérdida de hormonas, ¿sí? Hay múltiples factores, pero aquí el factor era múltiple, pero el más importante, la raíz era, el número uno, La violación, sí. la violación, sin duda. Sí. Sí. Estaba esta primera persona que fue después del matrimonio. Ajá. Y luego, ¿qué pasó cuando tú te diste cuenta? ¿En qué momento te diste cuenta ahí, en la próxima relación que tuviste? Después de esa, Ajá. con la otra, Sí. yo decía, a ver, voy a ser yo la que proponga, Claro. pero como yo vi que si era, yo hacía como preguntitas, Sí. y entonces él se fue como soltando y como que fue siendo más abierto. Entonces eso me permitió a mí, Poder expresarte. no, pero yo ni siquiera hubo necesidad de yo proponerlo. O sea, él ya me dijo, oye, ¿y si compramos como un juguetito? Oye, ¿y si hacemos esto? Y yo decía, bueno, pues va, a Es lo ver. que he querido toda mi vida. Ajá, pues probemos, a ver. Sí. Pues ahí descubrí que lo sexual es realmente muy importante. Y yo no sabía, o sea, yo venía arrastrando pues 20 y tantos años de relaciones sexuales que yo no sabía que sí eran importantes. Porque para mí cuando yo las tuve, yo quería terminar esa relación ya lo más rápido que se pudiera. Porque no lo disfrutaba. No. Y es que Y ya pasa que yo bien, quería sí. durar, cuando yo ya tuve esa tercer pareja, yo dije, Sí. a ver, esto sí me anda gustando. Entonces, si es por aquí, y ya empezamos como a ser como más abiertos. Sí, digo, sí confieso que no hemos llegado a Ah, grandes, aparte. no, otras cosas no, pero sí, que el juguetito, que la plumita, ya sabes, el disfraz, Sí, eso, qué entonces padre. dije, eso me Aquí hay me diversidad. gustó, Hay- ajá. Aquí se rompe la rutina. Sí, sí, y yo decía, bueno, le voy a dar en este momento a mi pareja lo que yo quise dárselo en su momento En y su no, momento y no se no me pudo. permitieron, ¿no? Sí. Entonces yo decía, yo quería que encontrara a muchas mujeres en una sola. Sí. Entonces eso del disfrazito y todo eso, Todo eso. Y te dejaste Y eso. consentir. sí, 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 Y ahí tuviste por primera vez el orgasmo. el primer orgasmo. Y después de esa vez, ¿cuántas veces has podido tener? Sí, varias, Ya pero me varias. cuesta mucho, fíjate, Pero llegar. cuesta mucho llegar al orgasmo. Sí, cuesta mucho llegar. Pero sí, ya ahora sí estoy como más dispuesta y creo que ya va siendo como cada vez más. Porque dicen que el órgano sexual más grande es el cerebro. Entonces, yo Sí, ahora ya sé ahora que la ya sa- imaginación, que no tienes que Sí. salir de tu casa para hacer otras cosas. O sea, todo está en la imaginación. Incluso hay orgasmos Ujú. que son mentales. Sí.
Sí, podemos tener orgasmos a la masturbación, podemos tener orgasmos a la penetración, orgasmo mediante la vibración, ¿sí? Sí. Mediante la masturbación, pero aquí el mental es importante. Muy importante. Que muchas de nosotras podemos experimentar. Sí. Simple y llanamente solamente con imaginar y contraer todo el piso pélvico. Así es. Pero para ello hay que fortalecerlo, para ello hay que saber cómo hacerlo. Sí. Lo que muchos llaman, pues, lo que son los movimientos de Kegel en este momento, pero va más allá de solamente hacer el ejercicio por hacerlo. Sí. Se trata de conectar contigo misma y de saberte capaz de gestar el orgasmo. Sí. Ok, entonces, cuando nosotros estamos en este proceso de autosanación profunda que nosotros llamamos punto cero, es este punto de integración yin-yang, pero hacia los 7 niveles de conciencia, hacia nuestro femenino y hacia nuestro masculino. Por eso, nosotros hemos llegado a un entendimiento profundo de lo que es integrar el yin-yang, la luz y la oscuridad. Acepto toda mi luz, pero acepto toda mi sombra. Para llegar a este punto de quiebre, Sí. he de aceptar con gran valentía de que yo soy responsable de todo lo que creé, de todo lo que viví. Y ese punto de catarsis es el punto muy importante porque es el punto del auto-perdón real, no ficticio. No, destruyes lo que venías arrastrando. Destruyes todo, barre, te llevas Pero eso maleta. duele, ¿eh? No, o sea, duele. No es fácil. No, duele liberar porque heridas estás de vidas recordando, pasadas. porque estás reviviendo, porque te estás acordando. Es más, lo estaba yo sintiendo en ese momento. En ese momento sentiste, ¿no? La violación, sí. Otra vez fuimos a ese ¿Te punto. acuerdas? O sea, era el coraje. Yo sentía mucho coraje. No, y tenías una ira, yo decía, Sí, a ver, yo tenía mucho siente la coraje. ira, necesito que conectes con la ira, porque es tu poder. Sí. Es el poder de saber que estuviste haciendo y permitiendo que otros hicieran contigo lo que tú no querías. Sí, porque me Cediste acuerdo el que poder. ese día me dijiste, ¿qué se te antoja hacerle? Y yo, patearlo, matarlo, golpearlo. O sea, sí, si claro. tú me decías, pues dale. Claro. Pero nunca lo había hecho. O sea, Claro. qué importante es Sí. soltar eso. Soltar la emoción, Sí, poder sí. liberar la rabia, Porque no el te enojo. da. Mira, ahí no me dio pena los disfiguros que hice con el coraje, porque no te atreves a veces decirle a tu pareja, quisieras, es más, rayarle la madre y decir, no te quiero volver a ver, cabrón, y vete, pero no te atreves porque te da pena, porque todavía vives con el complejo del qué dirán, Sí, o sea. claro, era mucha. Lo que tú traías. Pero yo ese día lo pateé, o sea. Sí, pero toda esa fuerza contenida, todo ese enojo, te fijaste como que si estuviera pateando, golpeando. Sí. Al final, ¿qué sentiste? Sentí una tremenda tranquilidad, una paz que no había sentido. Me sentí muy segura. Sentí en ese momento que yo podía manejar lo que viniera. Sí. Porque por primera vez estabas siendo y leal sin temor, a ti. y sin leal a temor, ti. porque yo sabía que se iban a venir muchas cosas muy fuertes, Sí. y yo decía, ¿voy a poder? Y yo dije un día, chingado, claro que puedo. ¿Cómo chingado sé que no voy a hacerlo? Es importante ser leal a ti. Sí. Desde ahí eres yo dije, capaz sí de pude, romper bueno, vientos, o sea, yo dije, mareas. pude con la muerte de mi hijo. Sí. Que eso fue lo que también, ese día yo me recordaba todo lo que yo había vivido y dije, no se compara el dolor. Y esto No yo se lo puedo compara. arreglar. Dijiste, ya está. Sí, la muerte es lo único que no puedes regresar. Sí, pero la lo demás muerte lo puedes jamás. enderezar Sí. siempre y cuando quieras. Te digo, sí es muy difícil porque tienes que llegar a ese momento de crisis tan fuerte y vivirlo, porque no huyes. No. Ahí no puedes ahí huir ya. no huyes, ahí No. te enfrentas definitivamente Sí. a ti por completo. Aceptas 100% quién eres. Sí. Aceptas 100% tus emociones Sí. y realmente entras en el punto Y de lo estás quiebre. sacando porque siempre te quedas con esa Ajá. frustración de que digo, lo hago, no, que no cómo lo van a quiero. tomar. Nunca te atreves a hacer las cosas No, por claro, temor. Por temor, claro. Y pudiste haber reaccionado de otra forma. Pudiste quizás no tomar la decisión de liberar la ira pero yo te dije, no, siente el fuego, ¿no?
vívelo, o sea, sí. Siente que se consuma, Sí. porque solamente consumiendo toda esa ira, que tú haces con toda esa ira, del negativo que hicimos, lo llevamos al positivo y lo convertimos Sí. en ¿qué? ¿Qué hicimos con toda esa magia, todo ese fuego? Por renacer. O sea, Renacer. sí. Toda esa energía que tú tenías contenida almáticamente ahí, Sí. de otras vidas, de infancia, de papá y mamá, lo que hicimos fue sacarte de donde estabas, irnos a otro nivel superior de conciencia y decir, ok, quiero vivir. Sí, porque me sacaste del agujero, literal. Sí, que tú te sentías ¿se acuerda? Como si fuera en un espacio Sí, cerrado, no, sin sí. paredes, como Horrible, si estuvieras horrible, sí. Oscuro. oscuro, no había, ¿dónde estaba la puerta? Sí, ¿Dónde estaba la puerta? sí. Sí, no. Y fue muy pesado porque, si tú recuerdas, fueron como 3 horas o 4. Duramos, estuvimos sí, platicando, sí. plática y plática. Pero sí, profundamente agradecida contigo porque no me dejaste hasta que ya solté, chillé, pataleé, no sé, le quise hacer lo que no pude decir y hacer en ese momento. Exactamente. Entonces nos tomó como mucho tiempo. Sí. Pero sí es muy importante que lo tengas que vivir de esa manera. Ahora me doy cuenta porque si no, sigues arrastrando todo eso. Que digo, por temor al que dirán, sobre Sí. todo. De que si hago, si digo. Entonces ese día me valió. Sí, Dije, totalmente. Esto es lo que hay, esto es lo que soy y ni modo. Y ya, claro, y aceptar que esa fue la experiencia que me tocó vivir, pero esa experiencia no es la que merezco vivir más. Sí, Sí. así es. ¿Sí? ¿No? Y todo cambió. Sí, fíjate, pues al día siguiente fue Tu cara es otra. diferente. De hecho, tu cara es otra, tu vibración gracias, es sí. otra. Y claro Sí. que las personas comienzan a decir, eres otra persona, porque Sí, eres sí lo ven, realmente sí lo otra notan. persona, Sí. porque vibracionalmente estás conectando con un nivel superior de conciencia. Sí. Sí, yo quiero que las mujeres sepan que si pueden tener un cambio, Claro. sí se sufre en el momento No, por de la supuesto, transición, para la pero sí es transición importante. Se sufre, pero la Sí. transición es importante o no. Mucho. Sí. Y luego Mucho. viene la parte deliciosa, ¿no? ¿Qué vamos a Sí. hacer? Vamos a activar punto G, vamos a, vamos a cambiar Sí. la percepción por Sí, completo. sí. Pero hemos llegado a este punto donde hemos liberado, claro, todo un trauma, Todo. pero Todo, es que fue liberamos toda una vida. y creamos toda una vida, de la muerte a la resurrección. Sí, totalmente. Eso fue lo que hicimos. Murieron todos los años de mi Sí, vida. murieron todos. Todos. Ahora te das cuenta que esto de liberación consciente y de integrar Yin Yang no es lo mismo que una terapia de psicología. No. No es lo mismo que una No terapia se de compara. sexualidad. Yo que lo viví. No es lo mismo. Yo que lo viví, te puedo decir, no se compara. No hay punto de comparación en lo absoluto. ¿Qué tú dirías a este grupo de mujeres que pasaron, al igual que nosotras, por procesos de violación Difícil. y de repetir posiblemente 20, 30, 40, 50 años de su Sí. vida, la misma historia por no sanar un trauma de violación? Yo creo que sí es importante que se atrevan. De pronto da miedo el cambio, pero sí es muy importante porque vas a ser realmente la persona que tú quieres ser con tu libertad, no libertinaje, con tu libertad donde puedas expresar qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres. Tienes el derecho de tenerlo mejor o lo que tú quieras y decidas. Y que sí se puede tener un cambio. Sí. Cambias radical. Yo les diría que sí es importante que tomen... 180, haciendo 360 sí, grados. Sí, que sí hagan esa transición, que no les dé miedo. Sí se tiene que sufrir Sí, claro. para ver un cambio. Claro, va a Y haber que lo lloros, hagan, lágrimas, porque hay que vibrar y conectar con la emoción. Pero sí van a hacer realmente lo que ellas quieren ser, ¿eh? Sí. Si de algo les sirve mi testimonio, y yo les digo a esas mujeres que están todavía viviendo como todavía la historia de
de la violación y que no se atreven a hablarlo, que no se atreven a hacer otras cosas por ellas mismas, porque si tú estás bien, todo va a estar bien, créanme, o sea, todo empieza a alinearse. Sí. Entonces, sí es importante y yo sin temor a equivocarme, les puedo decir que tienen que vivir eso para poder cambiar. Lo que nosotras estamos diciendo aquí, Luisa y yo, es que te mereces una nueva oportunidad. Así que te hablo a ti que naciste mujer multiorgásmica, te hablo a ti que naciste hombre multiorgásmico. Mereces ser feliz. Así que bienvenido a la integración del Yin Yang, a la ciencia y conciencia detrás del orgasmo. Te abrazamos infinitamente. Namaste. Listo. Gracias. Ay, muchas gracias. Gracias. Si llegaste a este punto con nosotros, es posible que ya hayas observado la historia de Luisa y que te identifiques con Luisa. Cuando nosotros observamos a Luisa, nos damos cuenta de todos los patrones que ella trae a nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético, donde traía un trauma de violación, un trauma que la hizo perder por completo su verdadera esencia, sintiéndose muerta en vida durante muchísimos años, y no importaba las relaciones que ella tenía, una y otra vez repetía el mismo patrón, el mismo hombre, el violador. Ahora, ¿cómo logramos sacar a Luisa de esta cárcel mental? ¿Cómo logramos que ella volviera y se levantara de ese estado donde se encontraba? Lo que nosotros hicimos fue hacer una técnica que se llama liberación consciente. Equilibramos a su yin y su yang y creamos un nuevo nivel de conciencia, elevándola desde los primeros niveles de conciencia a los niveles más superiores. ¿Cómo? Mediante una vibración. Esencia divina, esencia universal, está disponible para ti. Es una esencia que logras en este punto cero. Cuando has liberado todas tus maletas, llegas a este punto cero, estás listo para entrar en este punto y poder crear una nueva percepción. Ahora, ¿cómo haces esto? Primero tenemos que aceptar que este mundo es un mundo dual. Primero tenemos que romper la ilusión. Tuvimos que identificar qué era real y qué era falso. Que ella estaba entrando en un punto de muerte, en un punto de vacío, porque ella ya no podía más. Ella se resistía a vivir, se resistía a poder ser nuevamente esencia, que en este caso es esencia confianza, para poder crear armonía entre sí misma y encontrar esta puerta de salida. Quizás dirás, bueno, yo puedo autosanarme a mí solo, y de verdad te doy todo el derecho. Tú puedes autosanar por ti solo porque tienes ese poder. Pero si estás en el punto de Luisa, donde estás encerrado en estas paredes, en esta oscuridad, en esta noche de sombra, y no puedes hacer absolutamente nada al respecto, entonces quizás nosotros seamos una opción para ti, para poder salir juntos de ese lugar y que puedas abrir tus ojos a la claridad y a un nuevo nivel de conciencia. Así que si estás listo para amarte, comenzar desde cero, un nuevo ciclo, decir adiós al pasado y renacer de nuevo y reconectar con tu verdadera esencia, Dr. G-Spot y todo el programa, todo el equipo está aquí para amarte. Te recibimos con los brazos abiertos. Ayer quizás fui yo que estuve en ese lugar, hoy eres tú, pero te amamos infinitamente. Aquí no serás juzgado. Te amamos infinitamente. Hasta pronto.